Un saludo a los escolares de sexto grado, a docentes y directivos que nos acompañan y a la familia que siempre en estos momentos ha estado presente con nosotros, apoyándonos en esta tarea de convertir sus hogares en escuelas. A todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española. Queremos estar saludando en el encuentro de hoy al escolar Eduardo Segura Ávila de la Escuela Julio Antonio Mella de Ranchuelo en la provincia de Villa Clara. Les agradecemos por sus criterios, no solamente a esta familia, sino a todas las que se han puesto en contacto con nosotros para estar emitiendo criterios, opiniones que nos ayudan en nuestro trabajo. Muchas gracias a la familia que nos acompaña y nos apoya. Y nuevamente, bienvenidos todos a un nuevo encuentro con nuestra asignatura. Asignatura en el encuentro de hoy donde vamos a estar continuando presentando nuevos contenidos y ejercitando otros de los ya trabajados, teniendo en cuenta sus opiniones y lo que nos ha llegado a nosotros sobre los resultados del instrumento de autoevaluación. De inmediato, conozcamos cuáles son los contenidos con los que vamos a trabajar. Lectura y comprensión de textos, las conjunciones, vamos a ver la tilde distintiva, la escritura correcta de algunas de ellas, y vamos a estar además ejercitando contenidos ya trabajados, como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Con qué materiales vamos a trabajar? Por supuesto, su libro de español, su libro de lectura, los diccionarios, por si son necesarios para estar buscando alguna palabra de difícil comprensión, su libreta de lengua española, que ya deben tener lista, y por supuesto, el lápiz con la punta bien afiladita. En el encuentro anterior, nosotros orientamos una actividad para que la realizaran de forma independiente. Vamos a partir de la revisión de esta actividad que les quedó en el encuentro anterior. Debían leer la lectura, la experiencia del viejo. Vamos a revisar las actividades y con ese texto trabajaremos en nuestro encuentro. Lee en forma oral el texto La experiencia del viejo, página 162 del libro de lectura. Debían realizar las actividades que aparecían en la página 165 y extraer del texto una forma verbal compuesta, un adverbio, una preposición, una conjunción y una contracción. Esta actividad la realizaron de forma independiente. Vamos entonces a controlar con estas clases de palabras que debían haber extraído del texto. Forma verbal compuesta, una forma verbal compuesta que aparece en el mismo es había llegado. Fíjense, las formas verbales compuestas están formadas por una forma del verbo haber y un participio, en este caso había. Fíjense la terminación ia, había, expresada en antecopretérito del modo indicativo y participio llegado. Un adverbio que podían haber encontrado en el texto es allí, que es un adverbio de lugar. Preposición, un ejemplo, ante, aunque hay varias, hay muchas en el texto. Contracciones aparecen las dos, al y del, que son las contracciones con que trabajamos en español. Y conjunciones, entre otras, podían escribir ni y la conjunción y. Vamos a darle un breve tiempo para que puedan controlar los resultados de esta actividad. Esos contenidos que estamos ejercitando, vamos a sugerirles las páginas de su libro de español donde aparecen, para que una vez finalizado el mismo puedan estudiar, puedan remitirse a ellas para profundizar en los mismos. Son clases de palabras que hemos venido trabajando y ejercitando, no solamente acá, sino también en las escuelas con los docentes. Las formas verbales compuestas pueden encontrarlas en las páginas 59 y 60. Los adverbios en las páginas de la 92 a la 95.
preposiciones y contracciones, página 106, y las conjunciones en la página 131. Vamos a darles un breve tiempo para que anoten las páginas a las que pueden remitirse para profundizar, ejercitar estos contenidos. El texto que orientamos para que leyeran en casa, recordando que siempre debemos leer en silencio para prepararnos para la lectura oral, tan importante lectura que ya ustedes deben haber desarrollado ciertas habilidades por lo que han venido trabajando en los centros, en las escuelas con los docentes. El texto se titula La experiencia del viejo. Fíjense que se desarrolla en Rumanía, cuando Rumanía era un país salvaje, país que se encuentra al sudeste de Europa. Fíjense que existía en aquel entonces la bárbara costumbre de matar a los padres cuando llegaban a viejos, porque los consideraban como un estorbo, costumbre que ellos consideraban como justa. ¿Qué diferencia actualmente como nosotros tratamos a nuestros ancianos con la preocupación con que los atendemos en casa? Pero estamos haciendo historia además, conociendo algo más sobre la historia de la humanidad. Vamos entonces a continuar con el texto La experiencia del viejo, en la página 162 de su libro de lectura. Como les decía, en este país, Rumanía, cuando era un país salvaje, todavía hoy en día se conservan en este país ciudades medievales, iglesias y castillos que se encuentran todavía fortificados. Vamos entonces a la primera actividad. La experiencia del viejo es un texto argumentativo, narrativo, instructivo o informativo. Fíjense bien, esta actividad la van a desarrollar de forma oral, una actividad muy sencilla. Por supuesto, es un texto narrativo. Entre ellos podemos encontrar los cuentos, las leyendas, las anécdotas, las fábulas, entre otros. Destacamos la palabra cuentos porque precisamente la experiencia del viejo es un cuento. Nos lo dice el mismo texto en el primer párrafo. Este cuento es de cuando Rumanía era un país salvaje. Vamos entonces a la actividad de vocabulario para la que vamos a dar un pequeño tiempo porque también pueden realizarla en forma oral. Enlaza el vocablo con su significado. Adelante. Controlemos. Aciago significa infeliz, funesto. Vítores, aclamaciones, vivas. Cordura, sensatez. Asolado, devastado. Conciliar, ajustar. En este caso, conciliar el sueño, ajustar el sueño. Continuamos entonces con la siguiente actividad. Selecciona la respuesta más completa, actividad que también van a desarrollar, van a debatir en forma oral en casa. El texto leído es un cuento. El cuento de la experiencia del viejo es una narración donde se incluyen elementos descriptivos y diálogos. En el cuento leído predomina la narración. Breve tiempo para que trabajen en forma oral.
fíjense que las tres propuestas son correctas, porque realmente el texto leído es un cuento. Y el cuento leído predomina, por supuesto, la narración. ¿Cuál es la más completa? La segunda. El cuento ya nos está diciendo qué tipo de texto es. La experiencia del viejo es una narración donde también se incluyen elementos descriptivos y diálogos. Ya en encuentros anteriores hemos trabajado las características de la narración, al igual que la de la descripción. Recordemos entonces, ya después de reconocer, de revisar qué es la segunda respuesta a la correcta, vamos entonces a recordar que el diálogo es la forma de elocución que más empleamos. Es la conversación que sostenemos con una o varias personas. Los signos de puntuación en el diálogo escrito indican la entonación, las pausas o el estado de ánimo de cada hablante. El guión es un signo de obligatorio uso. Se coloca al inicio para indicar la intervención de cada hablante y para separar las frases aclarativas. ¿Por qué hemos destacado en este texto la palabra guión? Muy bien, fíjense que guión es una palabra que no se escribe con tilde. La nueva ortografía así lo define. Y vamos a ver entonces otras aclaraciones que nos hacen en la nueva ortografía, que debemos dominar todos, no solamente los escolares, sino también la familia en casa y los docentes pueden estar remitiéndose a las plataformas digitales donde aparece además en todas las escuelas. Ya cuando ustedes se reincorporen van a encontrar ese libro. Eliminación de la tilde en palabras con dictongo o trictongo ortográfico. Fíjense que tenemos el ejemplo de fié, guión y truán. Vamos a ver los significados. Fié del verbo fiar, vender una cosa a una persona y permitirle que abone el importe posteriormente. Truán es un sinvergüenza, estafador, y el guión es el signo ortográfico, fíjenselo ahí representado, que además también es un discurso que sirve de guía. Fíjense que estamos trabajando con la nueva ortografía. Vamos a recordarles a los docentes que en las bibliotecas de todas las escuelas aparece este folleto donde pueden buscar los cambios que se han realizado en la ortografía. Y usted en casa puede estarlo buscando en las plataformas digitales o de lo contrario, cuando nos reincorporemos, está en la biblioteca de todos los centros. Continuamos entonces ejercitando y para ello les proponemos la siguiente actividad. Lee las siguientes oraciones. Copia los adverbios. Vamos a copiar los adverbios que aparecen en las oraciones que les estamos presentando. La civilización no había llegado todavía a los hombres y existían bárbaras costumbres. Era una costumbre demasiado cruel, mas no la consideraban ahí como injusta. No fue el joven, sino el viejo quien salvó inteligentemente a la tribu. Vamos a darle un breve tiempo para que copien los adverbios. Controlemos. En la primera oración, la civilización no había llegado todavía a los hombres y existían bárbaras costumbres. El adverbio es todavía. En la segunda, era una costumbre demasiado cruel, mas no la consideraban ahí como injusta. El adverbio es demasiado. No fue el joven, sino el viejo, quien salvó inteligentemente. Fíjate, tenemos ahí y también el adverbio inteligentemente. Vamos entonces
a recordar, fíjense que en el primer caso, el adverbio todavía está modificando al verbo. En el segundo, a un adjetivo demasiado cruel. Ahí es el adverbio que modifica el verbo consideraban. Inteligentemente, el adverbio que modifica a la forma verbal salvó. Vamos entonces a recordar que los adverbios son palabras que modifican al verbo, pero también pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Son invariables. Recuerden la invariabilidad del adverbio. El adverbio no varía. Estamos ejercitando estos contenidos que ya hemos trabajado en encuentros anteriores. Recordemos también que los adverbios indican el modo, el lugar y el tiempo en que se realiza la acción del verbo. También pueden expresar duda, cantidad, afirmación, negación u orden. Está todos estos contenidos relacionados con el adverbio en las páginas de la 92 a la 95 de su libro de español. Breve tiempo para que no anotó las páginas anteriormente, lo pueda hacer ahora. Adelante. Estamos ejercitando contenidos ya trabajados. Recordamos, el adverbio fue una de las llamadas que nos hicieron, una de las sugerencias, que trabajáramos con esta clase de palabras nuevamente para que ustedes ejercitaran este contenido. También vamos a continuar ejercitando lo que ya conocen sobre las conjunciones. Para ello les presento la siguiente actividad. Circula las conjunciones. La civilización no había llegado todavía a los hombres y existían bárbaras costumbres. Era una bárbara costumbre, mas no la consideraban ahí como injusta. No fue el joven, sino el viejo quien salvó inteligentemente a la tribu. Vamos a circular las conjunciones que aparecen en las oraciones que les estamos presentando acá en la imagen. En el primer caso tenemos la conjunción y. Fíjense que aquí esta conjunción está relacionando dos oraciones. La civilización no había llegado todavía a los hombres, es una oración. Existían bárbaras costumbres, es otra. Era una bárbara costumbre, mas no la consideraban ahí como injusta. En este caso, la conjunción es más. Observen la escritura de esta conjunción. Fíjense que no lleva tilde. No fue el joven, sino el viejo, quien salvó inteligentemente a la tribu. Aquí está relacionando la conjunción dos sustantivos. Recordemos entonces que las conjunciones se emplean para relacionar o enlazar oraciones o elementos análogos en la oración. Recordamos, cuando hablamos de elementos análogos, son elementos similares, iguales, que realizan la misma función dentro de la oración. Por ejemplo, las conjunciones pueden relacionar dos sustantivos, dos adjetivos, dos verbos, dos adverbios, o sea, elementos análogos. Y acá tenemos algunas de las conjunciones que se usan en español. I, ni, o, u, pero, más,
sino, aunque, sin embargo, no obstante. Fíjense que hay aquí algunas conjunciones que no aparecen en su libro de español, por lo que les sugerimos que las anoten. Adelante. El lenguaje ha de ir como el cuerpo, esbelto y libre, pero no se le ha de poner palabra que no le pertenezca, como no se le pone sombrero de copa a una flor. Estamos ejercitando y vamos además a continuar aprendiendo sobre el uso correcto de las conjunciones. Veamos. La conjunción pero puede sustituirse por otra conjunción, en este caso más. Fíjense que no lleva tilde. Vamos a ver el ejemplo. El joven mintió, pero salvó a su padre. El joven mintió, mas salvó a su padre. O sea, cuando podemos sustituir por pero, estamos en presencia de una conjunción y no lleva tilde. Cuando más lleva tilde, fíjense en el caso del ejemplo que les traemos. Los guerreros más ágiles recorrían las llanuras, porque en este caso es un adverbio. A esto es a lo que llamamos tilde distintiva, porque fíjense que los monosílabos no llevan tilde, pero en ocasiones se las colocamos para distinguir una clase de palabra de otras. En este caso, más para determinar que es un adverbio, lleva tilde, más como conjunción no la lleva. Vamos a continuar aprendiendo sobre la escritura correcta de las conjunciones. Vamos a ver el primer ejemplo. No fue el joven, sino el viejo quien salvó la tribu. Fíjense que cuando nosotros pronunciamos la conjunción, la palabra sino, nos damos cuenta que es una palabra llana, que lleva la fuerza de la pronunciación en la penúltima sílaba, sino. Sin embargo, vamos a ver en el otro ejemplo, si no hubiera sido por la experiencia del viejo, la tribu no vencería al enemigo. O sea, vamos a observar bien para no confundirnos. Fíjense que en el segundo ejemplo estamos en presencia de dos palabras. Adelante, breve tiempo para que tomen nota. Continuamos recordando, y esto lo habíamos trabajado ya, que la conjunción I se cambia por E delante de palabras que comienzan con I o con I con H, excepto IE. La conjunción O se sustituye por U delante de palabras que comienzan con O con H. Ejemplos, Tania e Ignacio, madre e hija, Sonia u Olga. Todas estas notas pueden encontrarlas en su libro de texto de español. Vamos entonces a proponerles ya la actividad que realizarán de forma independiente una vez finalizado el encuentro. Van a realizar las actividades de las 5 a las 8 que aparecen en la página 137 de su libro de español. Y vamos a ver la siguiente actividad. Los ancianos merecen todo nuestro amor, respeto y cuidado. Escribe un texto donde argumentes la afirmación anterior. Tomen nota solamente de la actividad que van a realizar. Escribir un texto donde argumenten por qué los ancianos merecen todo nuestro amor, respeto y cuidado. Se nos acaba el tiempo, pero seguro que fue bien provechoso este encuentro nuevo con nuestra asignatura Lengua Española.
Nos despedimos recordándoles que la palabra de orden es disciplina, responsabilidad. Es la mejor vacuna para hoy en día, protegernos de esta terrible pandemia. Lávate bien las manos, usa correctamente el nasobuco y quédate en casa, que nosotros desde acá le enviamos un gran abrazo y nos vemos en el próximo encuentro con la asignatura Lengua Española.